La arquitectura islámica durante el califato abasí. El califato de los abasíes fue el que sucedió al califato de los omeyas tras la guerra interna que hubo dentro del Islam. Los omeyas, como se dijo en un video anterior, fueron depuestos y toda la familia muerta, y la familia de los abasíes tomó el poder y el califato, que duró del año 750 hasta el año 1258. ¿Cuál era el programa arquitectónico de los abasíes? Primero, desplazar el centro del Islam del occidente de raíz helenística, que era la ciudad de Damasco, capital de los omeyas, hacia el oriente, que era más bien de raíz mesopotámica, y fundaron una nueva ciudad, que llamaron Bagdad. Así entroncan con tradiciones orientales, sobre todo con las persas, con las tradiciones de Afganistán y también de la India. Luego se generó un nuevo centro dentro de esta área, la ciudad de Bagdad y otras ciudades que fueron fundadas en las cercanías en toda esa región de Mesopotamia por los islámicos del califato abasí. Y a partir de conceptos claves como mezquita o palacio de recreo, buscar nuevas alternativas espaciales distintas a las que habían caracterizado a los omeyas. Vamos a hablar de Bagdad, que se volvió la nueva capital. Edificada desde mediados del siglo VIII a mediados del siglo X, es decir, desde mediados de ese siglo, del VIII hasta mediados del siglo X, fue edificada por Al-Mansur y por Harún al-Rashid, dos de los más importantes califas abasíes. Bagdad se trazó sobre el modelo de la paulatina sacralización del espacio mediante la reducción del mismo, superando la concepción axial helenística que había caracterizado, por ejemplo, a Damasco. Los volúmenes externos abogan por una fuerte simplicidad. La única novedad sobre el período omeya, asumido que este período ya estaba superado y crear una nueva conciencia, es la concepción espacial de la mezquita como un espacio longitudinal alargado creado a partir de la repetición indefinida de las naves. Aquí vemos un plano de la ciudad de Bagdad, que actualmente es la capital de Irak, y algunas de las ciudades que la rodean. Algunas de estas ciudades fueron fundadas también por los califas, sobre todo Samarra, ubicada al noroeste de Bagdad. Originalmente, la ciudad de Bagdad fue diseñada como un complejo de gobierno de forma, como vemos en esta imagen, circular, donde las calles se convertían en rayos que iban a confluir al centro donde estaba el gran palacio del califa, y en cada una de esas cuadras que se formaban mediante esas calles estaban los edificios propios del gobierno y los edificios para que habitaran los habitantes de la ciudad. El palacio estaba rodeado por un gran jardín que se ve en verde, aunque no se especificó nunca cómo iba a ser este jardín, y tampoco se construyó finalmente de esta manera. El palacio seguía un eje axial, dentro del cual vemos aquí, penetrando de izquierda hacia derecha, vamos pasando por lugares donde los espacios se van reduciendo, y cada uno de esos espacios, conforme se avanza en el eje axial, va siendo un espacio donde el uso o el acceso más bien es cada vez más restringido, hasta llegar a las estancias finales donde solo tenía acceso el propio califa. Luego tenemos la ciudad de Samarra, que vale la pena también que hablemos de ella, que fue durante un tiempo capital del califato, y esto fue durante la segunda mitad del siglo IX. Samarra rompió el esquema axial por la paulatina sacralización del espacio en una manera, si bien parecida a Bagdad, no bajo un esquema axial, sino bajo un esquema que vamos a estudiar inmediatamente. Y este es concebido con materiales eminentemente arcillosos. Samarra se construyó con ladrillo y adobe, que esto fue una concesión tanto a la tradición mesopotámica como a la propia región donde no había piedra. En esta foto aérea podemos ver las ruinas de Samarra, que era una ciudad enorme que se extendía por más de 30 kilómetros de norte a sur. La parte central de Samarra era el palacio, llamado Palacio de Yausak Kakani, palabras persas. Vemos que hay una serie de jardines y grandes patios que nos llevan hasta las estancias centrales, donde hay también otro jardín interno de grandes dimensiones y una serie de ejes axiales que dominan la composición
y donde están todos los elementos propios de las funciones de gobierno y vivienda del califa con todos sus servicios. Encontramos también en Samarra otros palacios fortificados como el de Uqaydir que vemos aquí en esta planta, y en esta elevación ya habíamos visto este palacio de Uqaydir en un video anterior hablando de los palacios de los musulmanes. El palacio fortificado de Uqaydir existe actualmente, es una gran ruina donde vemos estos muros que están articulados fuertemente por grandes arcos ciegos, arcos apuntados de origen persa. En el interior tenemos diversos componentes que prefiguran una arquitectura basada en elementos rectos y el uso casi exclusivo del arco apuntado persa en espacios construidos con ladrillos y adobes. También de Samarra, otro de los edificios más importantes es la Gran Mezquita, de la cual vemos en esta foto la gran muralla que rodea a esta mezquita, que muestra precisamente la simplicidad de los volúmenes. Si habíamos encontrado en la arquitectura de los omeyas una decoración profusa y cierta complejidad en los volúmenes derivado de la arquitectura bizantina, vamos a encontrar que durante el califato de los abasíes, la arquitectura que tiene más influencia persa destaca por una simplicidad y una sencillez bastante grande. Aquí vemos la planta de la gran mezquita de Samarra, que precisamente constituye una planta tradicional de espacio hipóstilo con grandes espacios columnados alrededor de un patio central y una muralla muy alta a los alrededores. En esta mezquita destaca especialmente el alminar o minarete, que está hecho también de ladrillo y su forma es la de una espiral que va subiendo hacia el cielo, y esto constituye una clara reminiscencia de la arquitectura tradicional muy antigua de la Mesopotamia. Este alminar está asentado sobre una base cuadrangular que tiene una arcatura en las partes externas. Otra mezquita destacada de la ciudad de Samarra es una imitación de la gran mezquita, es la mezquita del califa Al-Motakawil, que la hizo precisamente a imitación de la gran mezquita de Samarra, pero esta era una mezquita para uso privado de él como califa. Prácticamente copió todos los elementos de la gran mezquita de Samarra, pero los hizo a una escala mucho más pequeña. Ahora hablaremos brevemente de otro califato que surgió con una nueva división dentro del mundo islámico, que ya en la época de los abasíes estaba dividido. Recordemos que en España existió el califato de los omeyas, existió también las divisiones de los reinos del norte de África, y en Egipto una facción de los musulmanes se rebeló contra los califas abasíes y fundaron su propio califato en la ciudad de El Cairo. Esto quiere decir que Egipto logró su independencia de Bagdad a finales del siglo IX por obra del que era el gobernador local nombrado por el propio califa, y este gobernador era el general Ibn Tulun. Este comenzó por levantar una mezquita digna de su nueva capital, que llamó El Cairo, y esta fue la mezquita de Ibn Tulun, la cual vemos en esta foto aquí, una mezquita de clara reminiscencia parecida a las mezquitas de Samarra, con los mismos arcos apuntados y una gran fuente para abluciones en el shan o patio central. Es decir, el modelo espacial no difiere mucho de las mezquitas de los califas abasíes, tanto de Bagdad como de Samarra. Aquí tenemos la planta de esta mezquita de Ibn Tulun y con su enorme simplicidad volumétrica. En el interior se utilizaron antiguos pilares con columnas empotradas. Probablemente muchos de ellos fueron tomados de antiguas ruinas egipcias y otras también de origen bizantino. Es decir, la mezquita fue construida con materiales, digámoslo así, reciclados. En la foto del Haram, es decir, la sala de oración, podemos encontrar columnas clásicas de alguna antigua basílica bizantina o paleocristiana encontrada en las cercanías del Cairo. Un edificio muy singular construido por Ibn Tulun y sus sucesores fue lo que se llamó el Nilómetro. Al-Motakawil mandó hacer el Nilómetro en Egipto, concebido con el espíritu de las construcciones faraónicas.
Fue edificado en el 861 y ocupa la extremidad meridional de la isla de Rodas, frente al antiguo Cairo. Este edificio, que en parte era subterráneo, demuestra un nivel científico muy avanzado. Se presenta como un pozo cuadrado en piedra tallada de una estereostomía muy elaborada que recurre a unos arcos apuntados de una extraordinaria elegancia. Unas hornacinas abovedadas contribuyen a estirar la estructura, resistiendo a la fuerza lateral ejercida sobre las paredes. El nilómetro penetra en el suelo a unos 12 metros de profundidad en 3 secciones, que se van estrechando según desciende hacia el nivel más bajo que alcanza el curso del río Nilo. Una escalera permite acceder a la base del pozo, donde 2 túneles comunican con el agua. En el centro se alza una columna octogonal que, por estar graduada, permite averiguar el nivel máximo alcanzado por la crecida del río. Recordemos que el Nilo, tradicionalmente desde la época muy antigua, siempre se desbordaba en determinada época del año. Tomando como base la cifra indicada sobre el fuste, se calculaba la cantidad anual de agua que el califa sacaba en los territorios rurales. ¿Por qué? Porque él era el dueño del agua y él la administraba. De acuerdo a la medida que daba este nilómetro, él podía controlar así el flujo de agua del río y determinar a cuántos y a quiénes y cómo se les iba a otorgar los beneficios del agua del Nilo a sus súbditos. Según los autores árabes, el nilómetro de Rodas, cuya técnica se basa en el principio de los vasos comunicantes, sería el producto de la colaboración entre el arquitecto Ahmed ibn Mohammed al-Hasib y el célebre matemático al-Farghani. No se excluye que haya que atribuir el acabamiento de la obra al sultán Ahmed ibn Tulun, que se hace con el poder en Egipto en el año 868.